ciudadanos protestan le dimissioni del precedente. Los sucesos han tenido lugar en el aeropuerto de Caracas. 目前的一个共识是，它应该是来源于自然界的某一种野生动物。Un segundo túnel en construcción. هذه جاءت من دولة. We may be opponents, but we're not enemies. We're Americans. Résultat, ils font grimper le thermomètre mondial. Bienvenidas y bienvenidos a Extranjeros, el programa donde corresponsales internacionales nos dan su perspectiva sobre los temas que más nos interesan. Yo soy Ixchel Cisneros Soltero y en esta ocasión hablaremos sobre el registro de datos biométricos y la telefonía móvil, también sobre el INE cancelando las candidaturas de varias personas en el país y también sobre las elecciones en Ecuador. Vamos a ver las portadas de esta semana. La Unión Americana y otros miembros de la OTAN anunciaron la retirada de sus tropas de Afganistán, país que ha vivido en guerra desde hace 20 años, dejando cerca de 160.000 víctimas mortales entre soldados y civiles. El retiro de los cuerpos militares del territorio afgano iniciará el 11 de septiembre, fecha que coincide con el aniversario del ataque a las Torres Gemelas en Nueva York. Dicho evento fue la razón que usó George Bush para invadir el país de Oriente Medio. En Minneapolis, una agente de policía fue arrestada por el asesinato de Daunte Wright, un joven afroamericano de 20 años. El homicidio sucedió en pleno juicio contra el policía acusado por la muerte de George Floyd en mayo pasado, desatando nuevas manifestaciones contra el racismo sistémico. Después de que el gobierno de Irán culpara a Israel por la explosión en una planta nuclear, se anunció que comenzará a enriquecer uranio al 60% en respuesta a esta agresión. El gobierno ruso ha sido acusado de enviar convoys militares a la frontera de Ucrania. La OTAN pidió a Moscú cesar inmediatamente el envío de las tropas. Por segundo año consecutivo, una de las festividades religiosas más importantes para los musulmanes, el Ramadán, estará marcada por la pandemia. Este año sí podrán acudir a las mezquitas para rezar y celebrar, pero con estrictas medidas de bioseguridad. El primer ministro de Haití, Joseph Joux, dimitió al cargo mientras el país caribeño atraviesa una grave crisis institucional y de seguridad, pues últimamente grupos criminales tienen controlada la isla. En el Reino Unido continúan los homenajes en memoria del príncipe Felipe, duque de Edimburgo y esposo de la reina Isabel II, quien murió a los 99 años. Después de que se celebraran elecciones regionales en Bolivia, el expresidente Evo Morales reconoció la derrota de su partido, el Movimiento al Socialismo, en varios estados. En Perú habrá segunda vuelta electoral para elegir a su próximo presidente debido a que ninguno de sus candidatos obtuvo más de la mitad de los votos. El cargo se disputa entre el maestro de la izquierda, Pedro Castillo, y la hija del expresidente, Keiko Fujimori. El candidato de la Alianza de Derecha, Guillermo Lasso, se convertirá en el próximo presidente de Ecuador tras vencer a Andrés Arauz, candidato respaldado por Rafael Correa. A consecuencia del súbito aumento de casos de COVID-19 en países sudamericanos, la Organización Panamericana de la Salud pidió aplicar una estrategia integral para frenar los contagios. Advirtió que las vacunas no son suficientes si no se detiene la transmisión. El Senado brasileño investigará la administración del presidente Jair Bolsonaro ante su cuestionado manejo de la pandemia. En India, en tan solo 24 horas, se registraron 168.000 nuevos contagios de COVID-19, convirtiéndose en el segundo país más afectado, superando a Brasil. En Europa, mientras Francia enfrenta una nueva ola de contagios con más de 100.000 fallecidos, Reino Unido celebró el fin del confinamiento con encuentros en bares y restaurantes al aire libre. Se sufrió otro tropiezo en el ritmo de la campaña de vacunación mundial. Ahora, autoridades de salud en Estados Unidos recomendaron la suspensión de la vacuna de Johnson & Johnson después de que 6 mujeres desarrollaran casos de trombosis. El primer abrazo es la fotografía ganadora este año en la WordPress Photo. El autor danés, Mats Nielsen, capturó el momento cuando una anciana recibía una caricia después de permanecer aislada por 5 meses en un hogar para adultos mayores en Sao Paulo, Brasil.
Muchas gracias por acompañarnos en Mextranjeros. En esta ocasión tenemos a 3 grandes corresponsales, como ya es costumbre en este programa, y vamos a empezar con Frédéric Saliba, que además es corresponsal de Le Monde, pero tiene ya una gran trayectoria acá en México, con varios libros y varias publicaciones y trabajando para varios medios internacionales. Cuéntanos tu nota del día de hoy, Frédéric. Lo que pensé hablar hoy es sobre la narcopolítica y la violencia política, porque es un tema que nos va a tocar durante los meses que vienen hacia las elecciones del 6 de junio. Y yo vi que ayer publicaron un informe de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana hablando de 117 agresiones y amenazas a candidatos y a políticos durante solamente un mes, del 4 de marzo al 8 de abril. Entonces vemos que crece mucho la violencia. Si tomamos el recuento de una consultoría que se llama ETELEC, estamos a 21 candidatos asesinados, estamos a 68 políticos en general asesinados hasta el 8 de abril. Entonces vemos que hay una violencia política tremenda que se está preparando, cocinando en México antes de las elecciones del 6 de junio. Y tenemos como comparación 2018, que fue el proceso electoral es más violento de la historia de México, la historia reciente, donde había 48 candidatos asesinados. Entonces es un poco nuestra referencia. Pienso que este año va a ser más violenta al final, y vemos la importancia, y como corresponsal nos interesa particularmente este tema, porque cuando analizamos el narcotráfico muchas veces olvidamos la parte política, y no hay narcotráfico sin narcopolítica. Y vemos que lo importante es las elecciones locales. Este año hay más de 2.000 cargos, especialmente locales, que se van a decidir durante el proceso electoral. Entonces es un tema preocupante y que revela al final el corazón del problema de México, de la violencia, que es este lazo tremendo entre la política de un lado y el narcotráfico del otro lado. Y que por el momento el sistema de protección que puso el gobierno para proteger los candidatos parece muy débil, y es un poco una prueba para el gobierno de ver si vamos a ver realmente un cambio o no. Y honestamente soy bastante pesimista sobre lo que va a pasar, y también una forma de admiración también por estos candidatos, y supongo que todos preparamos artículos y reportajes sobre estos candidatos que arriesgan su vida lanzándose para un mandato local, especialmente local, y que implica su vida y la vida de su familia. Y este modo de hacer política no existe en Europa, no hay crimen político así. Entonces vemos la importancia de estos personajes y al mismo tiempo la vulnerabilidad que pueden tener, porque en la protección que le da el gobierno vimos que no protejan a todos los candidatos, solamente a algunos. Los criterios parecen un poco cuestionables, y vamos a ver el resultado. Vamos a ver si candidatos protegidos son asesinados también, y si la protección es bastante en frente de la fuerza de los carteles. Sí, hay decisiones importantes, sobre todo en estados como Michoacán y Guerrero, donde ya la violencia de por sí está muy tremenda, y como bien decías, en el 2018 ya hay un antecedente de candidatos y candidatas asesinados. Muchas gracias por esta información, seguramente seguiremos hablando al respecto. También nos acompaña en esta ocasión Juan Calderón, es periodista independiente que hace producto audiovisual para varios medios franceses. Muchas gracias por acompañarnos. Cuéntanos cuál es tu nota del día de hoy. Sí, quería comentar dos iniciativas que ha tomado el gobierno de Biden. Son dos temas diferentes, pero que están entrelazados. El primero es una especie de plan Marshall, inversión en gastos de obras públicas, infraestructura, como son los caminos, puertos, aeropuertos, etc., con una suma bastante importante de $2 billones. Cuando sabemos que desde hace 40 años en Estados Unidos ningún gobierno había hecho gasto público de esas dimensiones, al contrario. Todos sabemos que lo que conocemos, la teoría económica del neoliberalismo,
fue implementado internacionalmente por los gobiernos de Thatcher y de Reagan en Estados Unidos, desde hace 40 años no había habido tomado medidas de esta naturaleza. Eso es lo primero. Y lo segundo es que elevan los impuestos a las empresas. Recordemos que Trump bajó de 38% a 21%. Biden ahora lo está poniendo en 28%. No lo vuelve a 35, pero ya 7 puntos es bastante para poder precisamente cubrir todos estos gastos de obra que están haciendo, que sumado en la crisis de la pandemia son alrededor de $8 billones de inversión. Este impuesto de 28% va acompañado de medidas a nivel nacional y a nivel internacional. Estados Unidos está propulsando hoy una medida de un impuesto global mínimo internacional, con lo cual lo que están tratando es de que las empresas que quieran eludir los impuestos en Estados Unidos busquen otros países donde haya menos impuestos. Estos impuestos globales internacionales disminuiría esa evacuación de empresas hacia el exterior. Entonces me parece que habría que seguir muy de cerca a ver qué continuación va a tener esta medida en el plano internacional, porque eso pues nos abocaría a una nueva tendencia a nivel de teoría económica. Muy interesante también cómo la política económica ha cambiado en Estados Unidos con el cambio de gobierno y cómo el presidente Biden, como dices, ha subido los impuestos a diferencia del presidente Trump a estas grandes empresas que intentó apoyar en todo su mandato. Sí, sobre todo cuando la teoría del liberalismo era precisamente, sobre todo en época de crisis, es el recorte del gasto y la disminución de impuestos. Bueno, pues también nos acompaña en esta ocasión Andalucía Nolsolov, que además también ya es recurrente de este programa. Andalucía ha trabajado, es periodista independiente, ha trabajado en medios como Vice, como Al Jazeera, NBC y Telesur. Bienvenida. ¿Cuál es tu nota que nos traes el día de hoy? Bueno, qué gusto estar aquí de regreso a Extranjeros, ya les extrañaba. Y pues me gustaría hablar de pues esas imágenes polémicas que han salido de un grupo de niños armados en Guerrero, un grupo de niños indígenas náhuatl de la montaña baja de la comunidad Ayahualtempa, y que vemos otra vez pues que hay una falta de seguridad en muchas comunidades en Guerrero. Yo trabajo principalmente en esta parte y también recién en la sierra, y vemos que están usando estos niños en una manera de llamar la atención a los medios y funciona. Todos los medios dicen, hay niños armados y van y sacan fotos, y luego no es una falsedad, es que sí es una comunidad donde sí hay mucha inseguridad. Estos propios niños ni pueden ir a la escuela al lado porque hay grupos criminales, principalmente dicen que es el grupo de los ardillos, que están controlando y no les permiten estudiar y caminar un kilómetro para ir a la próxima comunidad. Entonces, eso ya es la tercera vez que ellos se integran a lo que llaman la CRAC, la policía comunitaria, y que protestan en esta manera. Y que no digo los niños, digo la comunidad, ¿no? Porque obvio es muy complicado explicar. No creo que son los niños que dicen, yo voy a tomar la arma y hacer eso. Es una estrategia política, mediática, pero como que sí es una realidad que yo sí fui el año pasado cuando más o menos mismo creo que fue en enero, que pidieron seguridad porque ellos ni pueden estudiar, ni pueden salir de la comunidad, y ellos hicieron este acta otra vez porque no ha cambiado nada. Yo también recién estaba trabajando en la sierra, en 2 comunidades que también están completamente sitiados por el crimen organizado. Un ecologista que nosotros conocimos en una reunión, Carlos Márquez, que están luchando para que no destruyan el bosque elegido. Él fue asesinado una semana después de que nos reunimos con él. Y también en otra comunidad que está sitiado por grupos criminales, y vemos que es un problema muy grave de seguridad de esas comunidades muy aislados. No tienen manera ni transitar libremente, ni estudiar, ni tener recursos, ni viáticos. Otro tema que sin duda tenemos que seguir, la violencia en Guerrero es tremenda y cómo está afectando a las poblaciones. Por lo pronto nos vamos a un corte, pero regresamos a hablar de los datos biométricos y la telefonía móvil. Regresamos.
México se suma a la lista de los 18 países que exigen el registro de datos biométricos para acceder a servicios de telefonía móvil, misma que incluye a Afganistán, China y Venezuela. Tras una cerrada votación en el Senado, se aprobó en lo general y en lo particular la creación de un padrón nacional de usuarios de telefonía móvil que requerirá el registro obligatorio de huella dactilar, facciones, iris y tono de voz para acceder al servicio, bajo el argumento de que este control contribuirá a reducir la delincuencia. De acuerdo con la Red de Defensa de los Derechos Digitales, esta reforma podría representar una grave violación a la defensa de los usuarios y atentar contra el derecho a la presunción de inocencia y a la privacidad, al ser un mecanismo que podría monitorear el comportamiento de las y los individuos más allá de los intereses legítimos del gobierno. Esto último se suma a la preocupación que ha generado la compra de sistemas de inteligencia que permiten la geolocalización de celulares y análisis de datos masivos por parte de la Fiscalía General, bajo la partida secreta que corresponde a gastos de seguridad nacional. Continuamos en Extranjeros y en este bloque hablaremos sobre este registro de datos biométricos que el Senado aprobó. Primero lo hizo la Cámara de Diputados, pero también ya el viernes lo publicó el presidente Andrés Manuel López Obrador en el Diario de la Federación, donde los usuarios e usuarias de telefonía móvil nos veremos obligados a dar nuestros datos biométricos, que son no solamente nuestras huellas digitales, sino también nuestro iris, nuestro rostro, lo cual, como bien decía la nota que escuchamos previamente, entramos a esta lista de los poquitos países que hacen esto, que son países con muy mala fama, ¿no? Como China, Venezuela y Taiwán. Empezamos contigo, Andalucía, con este tema. Bueno, esto es un tema, es muy preocupante, es una acción autoritaria y no va a combatir la delincuencia para nada. O sea, creo que es muy importante examinar cómo el uso de tecnología en la última década no ha ayudado a combatir la delincuencia. Justo la semana pasada yo entrevisté a un familiar que su hija estaba asesinada en las cámaras de Ecatepec y ella tuvo que pagar un soborno a alguien para que soltaran las imágenes del 6.5. Y eso no es la primera vez que lo escucho eso. De hecho, salió una investigación sobre la Ciudad de México de sus 30,000 cámaras y como nunca las usan realmente para investigar crímenes. Entonces, podría hablar mucho más de eso, pero el punto es, si vemos que tenemos toda la tecnología de las cámaras de vigilancia y no están usados para vigilar y investigar los delitos, ¿por qué serán usados los celulares y nuestros datos biométricos para realmente investigar crímenes? Cuando la delincuencia organizada es muy sofisticada, tienen muchas herramientas para no usar los celulares. Segundo, tenemos, o sea, ya salió la semana pasada recién un estudio que la Fiscalía ya había pagado para espionaje y para localización de personas a través de los celulares. Si pueden localizar personas a través de los celulares, que de por sí lo pueden hacer sin este espionaje, ¿por qué no han localizado 85,000 personas? Yo hace 5 años hice una investigación de la falta del uso de tecnología para buscar a los desaparecidos. Entonces, ¿por qué pensamos que ahora nosotros entregando todos nuestros datos y biometría y que ya de repente ya van a combatir la crimen con la tecnología cuando nunca lo hacen? Y además es muy, muy peligroso que todos esos datos de nosotros, ¿quién puede hackearlos? ¿Quién puede comprarlos? ¿Qué van a hacer con nuestros datos? Y un poco para allá iba mi siguiente pregunta. Este ejercicio se intentó hacer en el sexenio de Felipe Calderón y fue un fracaso, justamente, pero sí hubo millones de personas que dieron sus datos y esos datos terminaron vendiéndose por 500 pesos en los mercados aquí de la Ciudad de México y eso está comprobado. ¿Qué vamos a hacer en un país como este donde nos hablan a nuestro celular, donde tienen nuestro nombre y nuestro teléfono celular? Personas, no solamente para vendernos cosas, sino también para intentar sobornarnos. Y ahora les estamos dando mucha más información. Sí, no, lo vemos que hay como una tentación de los gobiernos de agarrar este tipo de información de datos digitales. Y en este caso el gobierno da un argumento de seguridad pública y no es completamente falso. Hay secuestros que se hacen por teléfono, secuestro express, falsos secuestros, todo esto. Pero realmente el gasto y el beneficio no corresponde. Entonces, perder una libertad de información y un derecho
individual por una seguridad. Estoy completamente de acuerdo contigo que este tipo de investigación, mismo cuando la Fiscalía compra programas de espionaje, no bajan los homicidios, la fuerza de los narcos. Entonces, vemos que estamos en como una forma de competición hacia las nuevas tecnologías y que el gobierno toma este tema para imponer una medida que viola completamente los derechos de los usuarios. Entonces, y lo vemos, empezamos a ver amparos, vamos a ver un chorro de amparos hacia esta Las medida. propias empresas telefónicas ya se están amparando porque lo creen inviable. Y fíjate que son ellas que van a tener que tomar este tipo de información. ¿Qué van a hacer? Después lo van a transmitir al gobierno, me las van a tener también. Y antes no sé, yo puedo cambiar de domicilio, yo puedo cambiar de contraseña, ¿cómo voy a cambiar mis huellas? Entonces, este tipo de información la damos una vez y ya, para siempre la van a tener. Cuando un gobierno la tiene, podemos pensar, cuando el mundo empresarial la tiene, podemos ver, mismo el INE vende datos al sector privado. Entonces, ¿qué va a pasar con todo esto? Y honestamente es muy sorprendente esta decisión. Se hace en un contexto muy particular, estamos en COVID, hay otras noticias al mismo tiempo, y si vemos, esta noticia no es la grande noticia del momento, pasa un poco por la puerta de atrás, y esto es muy preocupante ahora, y yo pienso que vamos a tener no solamente una oposición fuerte, sino amparos jurídicos, y yo dudo y espero que nunca voy a tener que dar mis datos, porque sobre varias investigaciones que hicimos nos fijamos sobre espionaje, que el propio crimen organizado beneficia infiltrando, hablando de narcopolítica, infiltrando las instituciones públicas, puede tener acceso a este tipo de información. Entonces, ¿cómo el gobierno nos garantice que este tipo de información se va a quedar protegidas? Yo lo dudo completamente. Pero además, Juan, con esto van a tener libre acceso las policías municipales, las policías estatales de este país, donde el propio presidente ha dicho que no confía en estas policías civiles y ya van a tener acceso a todos estos datos. Es innecesaria, inútil, fallida, costosa y peligrosa. Ya por los argumentos que han dicho anteriormente, inútil porque la delincuencia no se va a registrar sus datos. Tienen sus propios medios para saltar todas esas medidas. Innecesaria porque ya existen sistemas de datos, de recopilaciones de datos. Fallida porque ya lo implementaron en el gobierno de Calderón del 2009 al 2011 y tuvieron que pararla porque precisamente la base de datos de 50 millones fue a parar en el mercado de Tepito, que la podían comprar a 500 pesos. Estas medidas que están hechas para disminuir el problema de la extorsión, no sé los estrategas de seguridad cómo lo piensan, porque el 60% de las llamadas que salían de extorsiones fueron precisamente utilizando esa base de datos que fueron recuperadas en esa época. Y pues peligrosa por lo que es las violaciones a los derechos al acceso a las telecomunicaciones. Sí, hablando de la extorsión, o sea, muchas de las llamadas de extorsión vienen desde los centros penitenciarios. No está permitido los celulares ahí. O sea, piensan que cuando tienen celulares ahí adentro de la cárcel, que ya llevan los datos biometría y los van a buscar, los van a detener, ya están detenidos. O sea, eso, y en este país 95% de los crímenes ni están reportados, o sea, entre 85 y 95. Entonces, no entiendo cómo estos datos pueden ayudar a investigar delitos cuando de por sí no investigan delitos y que la gente no van a reportarlos y los crímenes no van a registrar sus datos. Y también es importante ver que vimos con WhatsApp recién, que WhatsApp anunció que ya iban a recolectar mucho más información y ya para los que nos usamos Telegram, o sea, diario tenía 50 nuevas personas diciendo que que ya iban a usar Telegram porque toda la gente iban a cambiar y WhatsApp vio que estaban perdiendo millones de usuarios y WhatsApp dijo, bueno, vamos a aguantar poquito. Ahora sí, según lo van a hacer en mayo, pero muestra que la gente no quiere
eso y yo me quedo con la duda que si que los amparos no funcionan, que las empresas no pueden pagarlo, ¿qué va a pasar, no? O sea, yo puedo pensar, nosotros extranjeros, yo tengo el privilegio, yo puedo sacar mi celular en Estados Unidos y cambiar, porque yo no me voy a dar mis datos, pero ¿qué van a hacer? Ese va a ser el otro mercado, ¿no? Ahora, alguien seguramente se le ocurrirá, si sucede, traer chips de Guatemala, El Salvador, Estados Unidos y vendérnoslos a nosotros. Exactamente. En el combate contra la extorsión, ¿por qué no el combate a la corrupción? Por ejemplo, las extorsiones que salen de las cárceles, ¿para qué sirven los bloqueadores de celulares? ¿A quién está permitiendo todo ese uso? Totalmente. Tenemos 30 segundos si quieres. No, solamente que tú hablabas del mercado negro, es hecho para deshacer un mercado negro cuando va a crear un mercado negro. Entonces es muy paradoja. Me supongo que todo lo que decimos lo saben, lo hacen con una otra meta. Y vemos que los datos biométricos van a ser el elemento clave de los años que vienen. Supongo que México se adelanta, pero lo podemos ver en otros países pronto, y entonces no vamos a tener otra posibilidad. Lo que puedo decir es que en Francia, con el COVID, probaron de hacer este tipo de medida con aplicaciones y que hubo un rechazo muy violento. El problema es la dependencia que tenemos con los celulares. Sí. Es que hay un riesgo, es que vamos a aceptar porque necesitamos tener un celular. Y esto es perfidia. O por lo pronto las organizaciones como la Red de Derechos Digitales aquí en México les informa en sus redes sociales, no acepten, va a haber muchos amparos. En este momento se está pidiendo al INAI, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que metan acciones de inconstitucionalidad. No den por lo pronto sus datos, tenemos 2 años para que esto se implemente, así que vámonos paso a pasito. Muchas gracias y volvemos. A tan solo unas semanas del arranque de las campañas para una de las contiendas más polémicas e importantes de la historia del país, el Instituto Nacional Electoral se ubica en el centro de todos los debates. El INE, cuya función es garantizar un proceso democrático e imparcial, ha sido cuestionado por su supuesta falta de neutralidad y fiabilidad y se tambalea ante el poder dominante de Morena en un panorama político totalmente distinto al que se le permitió fortalecerse durante las otras administraciones. Tras el escándalo por las cancelaciones de las candidaturas de Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón, un atentado a la democracia, como lo presentó el presidente López Obrador, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, aseguró que se trata de un tema jurídico y no político, subrayando que el papel del instituto es fungir como árbitro del proceso y no caer en provocaciones. Mientras que para algunos la confiabilidad del INE se encuentra en la cuerda floja, para otros este conflicto es el escenario ideal para que el presidente pueda arremeter contra el organismo y liberarse de los límites que atentan contra sus intereses. Volvemos a Extranjeros, muchas gracias a ustedes que siguen con nosotras y con nosotros, y en esta ocasión hablaremos en este bloque sobre el INE y que todo empezó con cómo le quitaron el registro a varios candidatos y candidatas del país. Después regresó al tribunal. El tribunal les dice que tienen que ver caso por caso para ver cuál sería el castigo por no presentar este informe de gastos, que está en la ley que tienen que presentar este informe de gastos, y está en la ley muy claro que si no presentan este informe de gastos, el castigo sería quitarles la candidatura. En este momento así estamos. Hemos visto a candidatos con Félix Salgado Macedonio abiertamente señalar cosas en contra de los comisionados en el INE. Empezamos contigo, Frederick, que ahí sí creo que hay mucho de qué hablar. Sí, es muy interesante lo que está pasando porque atacan el árbitro antes de las elecciones. Y entonces vemos que hay una tensión, da mucha información para nosotros sobre la madurez de la democracia mexicana. Vemos que al final las cosas no son muy claras en México. Todavía las reglas se ponen y en efecto es verdad que este tipo de leyes fueron aprobadas a una época que López Obrador no estaba en el poder, por gente del PRD. Entonces, cuando vemos que ahora están en el poder, no están de acuerdo con estas reglas. Vemos también que el INE, y antes el IFE,
fueron creados por la ONU, si me recuerdo bien, en los 90s, para asegurarse de elecciones de un respeto de reglas. Y al momento realmente de respetar las reglas, hay contestaciones. Hay una contestación que va mucho en el modo de gobernar de AMLO, ¿no? de López Obrador, contra instituciones que, según él, apoyan el antiguo régimen. Y es verdad que la cantidad de dinero que contestan a Félix Salgado es muy poca, 19,000 pesos es muy poco. Pero no es un problema de dinero, es un problema de reglas. Y vemos que en México las reglas son un poco flojas. Es que el propio candidato no va realmente a respetar las reglas. En Francia, por ejemplo, no tenemos INE, es el equivalente de secretaria de gobernación que va a organizar las elecciones y las alcaldías organizan materialmente, pero no tenemos un instituto regulador. Y cuando hay un instituto regulador contestado, yo pienso que destabiliza todo el proceso electoral y vemos que se tensa y que va a crecer. Enfin, vimos el anuncio hoy, por ejemplo, sobre las mañaneras de AMLO, ayer, perdón, las mañaneras de AMLO, el hecho de retirar una parte porque es propaganda. El problema es que las mañaneras de AMLO, el concepto tal cual, es propaganda. Entonces, se tensa porque hay elecciones que vienen y que revelan un sistema político que para mí queda una democracia bastante joven y que tiene fallas. Estamos testigos de una falla. No digo que uno tiene razón o el otro, estos son reglas entre mexicanos y puedo entender que cada país decide de sus propias reglas. Me he visto desde afuera, lo que a mí me llama la atención es la inmadurez del sistema tal cual, pero también del partido al poder, que para un candidato puede debilitar todo un sistema hecho. Y esto puede tener consecuencias importantes después de las elecciones, contestando también las elecciones. Entonces vamos a ver lo que pasa. No huele bien, no huele bien para lo que viene. Sí, no, y recordar que, por ejemplo, Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama también fueron dos de los parte del Consejo del INE que votan en contra de darle el partido a Margarita Zavala justamente porque no entrega las cuentas claras, ¿no? Entonces, lo que dicen, en este caso el comisionado presidente, es nosotros estamos siguiendo las reglas que, como bien dices, Frederick, fueron aprobadas en 2 reformas importantes por la oposición, que ahora esa oposición está en gobierno, ¿no? Y entonces ahora sí la regla no les acomoda. No, y además Félix Salgado es cercano de AMLO y tiene un estilo bastante parecido a AMLO. Hacer una caravana, gritar, hace parte de una campaña. Vemos que hay una forma de instrumentización del INE adentro de la campaña y esto es bastante perverso en un sistema democrático. Si quieres, entrémosle a Félix Salgado. Bueno. Sí. Aquí estamos viendo que 19,000 pesos puede valer más de 5 denuncias de violación y de abuso sexual, ¿no? O sea, de la candidatura de Félix Salgado Macedonio ha sido una montaña rusa, ¿no? De cuando ya en el inicio era que iba a ser el candidato y luego que la Comisión de Moralidad de Morena, no me acuerdo exactamente cómo se llaman, pero hicieron que parecía que le quitaron la candidatura. Y yo me acuerdo de decir, wow, aquí en México sí quitaron la candidatura por alguien, por ser acusado de violación, algo que no ha pasado en Estados Unidos. Y pregunté en Twitter de muchos otros países y mucha gente dijo, no, casi en todos los países, ¿no? O sea, de cualquier parte del mundo sí permiten los violadores ser políticos y ser presidentes, jueces, etcétera, ¿no? Entonces, era como un respiro por un momento pensando para todos los reclamos de las mujeres en Guerrero luchando contra la violencia de género que es tan fuerte ahí y en todo el país, que era como, bueno, ya lo quitaron. No, y ya pocas horas después, no lo quitamos. Sí puede ser candidatura, solo vamos a ver que sí es lo mejor candidato, ¿no? Luego él es el mejor candidato y que luego otra vez lo quitan, ¿no? Pero yo dije, no, yo no confío ni tantito que no va a ser candidato, porque hay una realidad de que sí tiene mucho apoyo, ¿no? Y que hay personas que me dicen, pues tiene apoyo de mujeres. Y yo, pues hay latinos que le gustan a Trump, hay gente afroamericana que también le gusta a Trump. Eso no le da validez, pero significa que también que habrá un costo político muy, muy fuerte y Guerrero ya siendo el estado muy violento que es,
sí se puede preocupar lo que pasará si no es el candidato. Para nada digo que debe ser candidato, y también es importante reflejar, todos dicen, pero solo son acusaciones, nunca ha pasado nada. ¿Y por qué no ha pasado nada? Porque Félix Salgado Macedonio es un hombre con mucho poder, ha sido el alcalde de Acapulco, ha sido político, dueño de la Jornada de Guerrero, o sea, él tiene poder, y cuando alguien tiene poder, las denuncias en su contra no proceden. Eso es la impunidad. Entonces nadie puede decir, ay, pues no pasó nada, él no hizo nada porque no ha procedido nada, no hay justicia y por eso no ha procedido todas esas denuncias de violencia sexual en su contra. Juan, ¿coincides en que tras este proceso Morena podría salir golpeado o será el INE el que salga golpeado? En una democracia es necesario los organismos autónomos, porque son el único contrapeso que tú puedes tener contra el poder del gobierno. Entonces, a atacar, yo creo que eso, más bien, hay fallas, pues son organismos jóvenes, autónomos, pero no se trata de desaparecerlos ni destruirlos, sino más bien de perfeccionar. O sea, en este caso, en esta legislación, además, como les comentaba, Morena tiene mayoría en ambos congresos y no estaban de acuerdo con esta legislación, porque además fueron mayoría sus candidatos los que quedaron fuera de estas elecciones por no presentar este informe, pudieron haberlo modificado con sus propios legisladores y legisladoras. El problema es que no lo modifican. Llegamos al momento en el que se tiene que elegir a un precandidato o precandidata, no cumplen con los requisitos, se les quita el registro y ahora esa ley no me gusta, ¿no? Lo que me preocupa acá un poco es regresa al tribunal. ¿Cómo ves ese panorama? Alors vamos a ver, es verdad que la decisión final va a ser el tribunal al final, pero yo veo más lo que hay atrás de todo esto, es que al final atacar una institución como el INE, por ejemplo, ¿qué ventaja puede tener en una época de cambio? Cuando habla de cambiar las instituciones, cambiar México. ¿Qué quiere cambiar con esta historia? Porque al final hay una narración, ¿no? Vemos sobre Salgado y las acusaciones de violaciones, hay presunción de inocencia. Entonces es difícil para una institución de cancelar. El INE puede cancelar una candidatura si la persona es acusada y tiene como un proceso judicial. Esto sí se puede. Pero sobre el tema de esta narración con acusación de violaciones, después no declarar los gastos, hacer una pre-campaña un poco quebrada y después reclamar con todo el show. Es el show que a mí me hace ver que hay una narración y hay como un guión que se está escribiendo para debilitar instituciones que son normalmente arbitrales. Entonces, ¿qué resultado vamos a ver de este tipo de cosas? Hablamos solamente de Salgado, de un candidato para un estado sobre 32, o de la credibilidad del INE para un sistema político global que es para todo el país. Y esto es muy arriesgoso. Y vemos que en la narración que hace AMLO toma este tipo de riesgo. Es que para cambiar hay que destruir. Y esto yo pienso que en una democracia antigua lo podemos hacer sin problema, hay base sólida. En el caso de México no lo veo. Y al mismo tiempo es difícil, porque nuestro punto de vista es entre los dos. Es que es verdad que hubo abusos en regímenes anteriores, hubo fraude electoral, cuando denuncia AMLO las cosas, tiene razón, es verdad que el INE no hizo su trabajo con financiamiento de Odebrecht o cosa, no hubo una investigación bien hecha. Monex. Pero ¿vale de credibilizar todo el sistema para esto? Es una dinámica negativa y yo pienso que es bastante peligrosa para lo que sigue de nuevo. Es que al final todo esto se puede que lo vamos a pagar después del 6 de junio, viendo instituciones que son para el equilibrio de poderes debilitadas y lo vemos sobre muchos otros temas que el INE. Sí, la confrontación también y la radicalización es debido a la importancia de estas elecciones, que son históricas, las más grandes. ¿Saldrá fortalecido el INE o debilitado? Con una población es bastante señalada su credibilidad.
Bueno, yo creo que lo podemos comparar con lo que pasó en Estados Unidos, que cuando Trump dijo que él había ganado, ¿no? Y vimos que tomaron el Capitolio, la gente que creía a él que lo había ganado. O sea, que hay gente en cualquier país del mundo que siempre van a creer un líder carismático que le dice, no, pues, que pueden criticar todo, que el INE está haciendo un juego sucio contra Morena, y hay gente que van a escuchar un líder como Félix Salgado Macedonio o el presidente, y lo van a creer, ¿no? Entonces yo creo que puede ser mucha de esa gente tampoco tenía mucha fe en el INE antes, pero van a tener menos fe ya escuchando esos discursos. Yo conozco gente que trabaja en el INE, en Guerrero, y van así puerta a puerta, y dicen que la gente los atacan ya. O sea, porque ellos piensan, porque escuchan, y ya esos discursos de Félix, de AMLO, y ya están en contra de los mismos trabajadores del INE, ¿no? Entonces ellos tienen que ya tomar muchas medidas de seguridad para no ser atacados, ¿no? Entonces... Seguiremos seguramente con este tema, estamos en época electoral, seguramente dará mucho para seguir en otros temas, pero por lo pronto nos vamos a un corte y regresamos con estas sorprendentes, o por lo menos para mí, elecciones en Ecuador. Ya nos contarás si sí tan sorprendentes o no. Regresamos. Tras el recuento de votos, el ex banquero conservador Guillermo Lasso resultó electo como el nuevo presidente de Ecuador con 52.5% de los votos emitidos y 5 puntos por delante de su opositor de izquierda, Andrés Arauz. Con una victoria sorpresiva respecto a los pronósticos de las encuestas, los votantes ecuatorianos apostaron por dirigir al país conforme a políticas de mercado abierto en lugar de regresar al correísmo. El triunfo de Lasso representa la primera vez que se derroca a la izquierda socialista de Ecuador en 14 años. Además, ha tenido un impacto regional muy significativo, ya que ha puesto un freno al giro a la izquierda sudamericana de Alberto Fernández en Argentina y Luis Arce en Bolivia. Regresamos a Extranjeros y este bloque lo vamos a dedicar a las recientes elecciones en Ecuador. Y ahí sí llevas mano, Juan, platícanos un poco. Decía yo lo que anterior, para mí una sorpresa, pero puede ser que la distancia haya hecho que para mí haya sido una sorpresa. Bueno, hay una asociación de varios factores. El primero, el del resultado, es la derrota del correísmo. Digamos, el correísmo es lo que se ha asociado como la izquierda progresista, ¿no? Luego de 12 años parece que hubo un agotamiento y una falta de estrategia política que desde el comienzo el correísmo tuvo como mal antecedente una ruptura con el movimiento indígena. Precisamente en estas elecciones, una de las sorpresas que ha habido fue la irrupción política del movimiento indígena como un factor importante. Históricamente ellos han estado presentes siempre, sobre todo desde los años 90 cuando se constituyó la Confederación de Nacionalidades Indígenas, la CONAIE. Pero esta vez lanzaron su propio candidato, Yacu Pérez, con el movimiento político de la CONAIE que se llama Pachacutic. Correa en su comienzo tenía como aliado al movimiento indígena, pero según el movimiento indígena los traicionó. ¿Por qué? Sobre todo en algo que es muy importante para el movimiento indígena, que ha sido la defensa de sus territorios. El movimiento político correísta aplicó políticas extractivistas, lo que dio una confrontación que llevó hasta la represión y el encarcelamiento y destierro de algunos dirigentes indígenas, entre ellos el propio candidato Yacu Pérez, que fue una sorpresa. Ese sí fue una sorpresa porque, y también se demuestra cómo las encuestas han fallado. El movimiento indígena estaba muy subestimado y en el momento de la primera ronda ellos resultaron, incluso acusan de fraude, en un porcentaje mínimo con el candidato que llegó segundo, que es el candidato conservador de la derecha, banquero, Lasso. Hubo este problema en la primera ronda y ellos, sintiéndose defraudados, el movimiento indígena llamó a votar nulo porque decían, según la ley también les daba el derecho de que no tenían ningún candidato su preferencia, por lo que ellos estaban peleando para la construcción del país. Entonces digamos que el correísmo paga un poco sus errores y ese desgaste, que sumado a la crisis que ha pasado por todas partes, la crisis sanitaria del COVID, la crisis económica producto de eso y una crisis de gobernabilidad, porque el último presidente, el actual presidente, es un presidente que fue designado por Correa. Entonces la percepción
de la ciudadanía veía en todo eso un factor de, digamos, de ya rechazo, de hastío. El otro factor que profundiza más esta derrota es que el candidato escogido por Correa es un candidato postizo, que no puede ser él mismo, porque todo está a la imagen de que es el candidato escogido por él, y no logra él en la segunda vuelta poder ganar ese 20% que necesitaba nada más, porque el correísmo tiene 30%, que es con lo que gana Arauz en la primera vuelta. Gustavo Lasso tiene 20%, que es el candidato conservador. En la segunda vuelta nada más tenía que hacer una ventaja de 20. Pues el factor de que el movimiento indígena y otros sectores no dieran un apoyo directo a Correa y Gustavo Lasso, quizás él hizo una campaña correcta porque se dirigió a la gente joven, a la clase media, con otro discurso. Los resultados están allí. Les pregunto, ¿este podría ser un ejemplo de lo que puede suceder en América Latina después de estos grandes líderes de izquierda? Bueno, yo creo que cuando vemos ahí, y para nada soy experta, ¿no?, en lo que pasó en las elecciones, qué bueno que tenemos al compañero aquí, ¿no? Pero creo que hay algunas cosas muy distintas ahí en el sistema electoral que aquí. Hay 2 rondas, ¿no? Aquí en México no tenemos 2 rondas, y también es obligatorio que la gente tiene que votar, ¿no? Entonces, aunque que sí se pueden votar con el nulo, y tengo entendido que eso sí tenía mucho impacto, el voto nulo, pero que creo que lo que sí pasó en Ecuador, como ya mencionó, que se rompió el movimiento indígena con el líder así de la izquierda por el extremismo. Eso sí hemos visto en Bolivia, aquí en México, no tal cual, pero que López Obrador, por lo más que dice que está con los pobres y que están los indígenas, está impulsando muchos proyectos a los cuales las comunidades indígenas están en contra y están poniendo amparos contra, ¿no? Como el Tren Maya, como minería que está en todo el país, que muchas comunidades se han puesto, que no solo es de extractivismo, pero también de violencia en muchas áreas donde hay esos recursos naturales, hay una más alta incidente de violencia, de desapariciones, de desplazamiento. Entonces creo que no creo que aquí vemos como que López Obrador tiene tanto apoyo de comunidades indígenas, ni que las comunidades indígenas son como tan importantes en el sistema electoral como son en Bolivia o Ecuador o Guatemala. Pero creo que sí hay cosas que podemos como aprender y analizar desde esa ruptura en Sudamérica, desde los movimientos indígenas y los candidatos de izquierda que estaban en poder por muchos años. ¿Existe un paralelo entre Evo, Correa, Lula, ¿no?, estos grandes líderes de izquierda? Bueno, es complicado, el seguro es que hay una polarización y podemos mismo ir mucho más allá. O sea, hay muchos votos contra hoy y no necesariamente un voto por. Y aparentemente es lo que benefició Lasso. Al final benefició a un voto anti-Corea. Y también el hecho que es interesante en Ecuador esta obligación de votar porque vemos los votos nulos, porque normalmente no los contabilizamos. Esta vez lo vemos. Y el interesante es de ver cómo va a gobernar el hombre, porque no tiene casi nada de diputados, cómo va a pasar sus leyes, cómo va a hacer, va a tener que negociar. Entonces, este voto contra, y lo vemos mismo en Francia, estamos hablando ahora de un peligro de extrema derecha que podría llegar a la presidencia para el próximo año, porque vamos a tener un voto de rechazo. Y en este tema de elecciones yo veo mucho el voto de rechazo. Muy interesante el voto indígena, porque es fuerte al final y tienen muchos, aparentemente, no me recuerdo la cifra, pero tienen bastantes sillas en la Cámara de Diputados. 27. Voilà. Y entonces van a actuar un papel importante. Pero lo que vemos es no un voto por algo, por una ideología, y es la característica de Lasso, es que no es un ideólogo. No hay ideología. Es banquero, es un católico integrista, hay como, en el social hay mucho rechazo, pero no hay una ideología por algo. Y en este anti-Corea,
vemos que el resultado es al final la derecha beneficia siempre de la división de la izquierda. Y si la izquierda no logra juntarse con el mundo indígena, que podría ser un comparación en Francia con el mundo del campo, por ejemplo, una tradición de tierra, perdemos. Siempre la izquierda pierde. Entonces, en el caso de esta elección es interesante de ver un outsider que al final sale ganador por una división y más que esto, una forma de memoria de Corea donde lo acusan de corrupción y de manipulación financiera con un balance muy negativo. Y es esto que hizo que Lasso gana al final. Y en el caso, por ejemplo, de AMLO, en México, nos podemos preguntar, ¿AMLO ganó las elecciones o las elecciones fueron contra el PRI? Tenemos un minuto para cerrar, me gustaría cerrar. Sí, bueno, el movimiento indígena hoy día es la segunda fuerza política del país. Y sobre todo es quien ha traído una nueva narrativa fresca. En los resultados que se vieron y las movilizaciones que ellos hicieron, es un movimiento transcultural y transgeneracional. Lástima que no entraron en el balotaje los dos candidatos que hubieran sido dos candidatos de dos izquierdas diferentes, porque precisamente una izquierda que el movimiento indígena la visualiza como añeja, cuadrada, que no entiende problemas nuevos que hay, y un movimiento indígena que es ancestral, que viene con una narrativa nueva. Lo que es interesante, recupera mucho, bueno, eso dentro de su cultura, toda la problemática ambiental, la lucha de las mujeres, o sea, contra el patriarcalismo, todo el extractivismo. O sea, son cosas que son vigentes dentro del discurso de la gente que está hoy día preocupada, sobre todo los jóvenes, del futuro, cómo reconstruir el país. Es el único movimiento que tiene una organización nacional estructurada con su propio programa, que es un programa que se llama El Bien Vivir en Quechua. Pues aquí también las comunidades indígenas se están organizando, veremos qué sucede. Como dices, también en México hay algunos candidatos y candidatas indígenas, pero se necesita mucho más visibilidad y mucho más trabajo allá. O ponen en Chiapas un candidato que fue el principal de Morena, que fue principal contra el movimiento zapatista, ¿no? Y ya quieren así ganar el voto indígena. Sí, sí, totalmente. Bueno, nos tenemos que ir. Muchas gracias a los tres y a ustedes por vernos en esta ocasión. La próxima semana estará con ustedes ya el Vice. Nos vemos muy pronto, en 15 días.